Hello there, I'm at Museo Paleontologico Bariloche out in Bariloche, Rio Negro, Argentina. Today happens to be on Tuesday, December the 12th, 2023. I'm Howard Polsher with Rocio. Nice to meet you. Nice to meet you. This is a very important museum here, so she's going to explain it. Go ahead. Muy bien, vamos a empezar el museo. El museo está organizado cronológicamente, pasando por diferentes eras geológicas que van desde el Paleozoico, que es el inicio de la vida multicelular en la Tierra, pasando por el Mesozoico, que es típicamente conocida por dinosaurios, entre otros anfibios, reptiles y plantas vasculares, y luego con la extinción de los dinosaurios se llega a la era Cenozoica, que es la última era donde se desarrollan más mamíferos. Y seguro si han visto la película La Era del Hielo, conocen lo que es mamut, dientes de sable, osos perezosos, conforman lo que se llama megafauna del Cenozoico. Y así como había animales de gran porte, también hay otros muchos más chiquitos que se familiarizan con los que tenemos más hoy en día. Lo que trata de presentar esta primera vitrina son los diferentes tipos de fósiles que podemos llegar a encontrar. Tendemos a pensar que un fósil siempre son huesos de dinosaurios y en realidad, así como hay huesos de dinosaurios, hay restos de plantas, ya sean hojas o troncos, microfósiles como el estromatolito. Este es el fósil más antiguo que tiene el museo. Ahí, el fósil más antiguo que tiene el museo es este rojo que vemos acá abajo. Después, como en la película de Jurassic Park, Jurassic World, vemos el ámbar con el insecto adentro. Restos de algunos animales, en este caso son dientes de tiburón, que es uno de los fósiles más encontrados. Y tenemos el grupo de pseudofósiles que muchas veces a una simple vista o el ojo un poco entrenado pueden llegar a confundirse con fósiles, pero en este caso, por ejemplo, de dendrita de magnesio, es como permeó el magnesio dentro de la roca. De este lado tenemos todo lo que es la era paleozoica, en donde, como habíamos visto, es de las primeras eras donde empieza a formarse la vida multicelular. Hay organismos muy emblemáticos como los que son el trilobites, que así como hay trilobites de más de 30 centímetros, también hay otros muy chiquitos que hay que ver con lupa. Se conocen en esta época lo que se llaman peces pulmonados, que se cree que son esos peces los que dan la posibilidad de que empiece a surgir la vida animal en la Tierra. Y acá tenemos unos muy emblemáticos por el tamaño, siempre preguntan si estos son así. Tenemos la megaracne, este fue encontrado en San Luis, en Argentina, y en su momento justamente el nombre piensan que es una araña, pero en realidad es un escorpión. Y según registros de escorpiones, hay algunos que llegan a medir más de 3 metros. Luego tenemos la meganeura, que es una especie de libélula gigante, que también hay registros fósiles que indican que llegan a medir de envergadura, se llama de punta a punta de alas, alrededor de 2 metros, así que eran muy grandes. Por acá lo que tenemos en la pared, esto ya pasando a la parte de Mesozoico, voy a parar esta parte en la computadora. Pasamos a la parte de Mesozoico, lo que tenemos acá es un ictiosaurio, es uno de los ictiosaurios más grandes y más completos encontrados. Y se encontró en los años 70 en lo que es la provincia de Neuquén, de Argentina, en lo que se conoce como Cerro Lotena, lo que actualmente es la zona de Vaca Muerta. Este ictiosaurio, cuando se lo encuentra, se lo lleva a Buenos Aires y se hacen réplicas. Al ser uno de los fósiles más grandes y más completos, no se exhibe porque se pierde mucha información si está abierto al público. Entonces lo que hace es exhibirse solo las réplicas. Una de ellas es esta, la otra acompaña al original en el Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires y la tercera está en el Museo de La Plata, Paleontológico de La Plata. Y tenían más o menos esta forma. Cuando se empieza a analizar, se tiende a pensar que es parecido a un delfín, pero se empiezan a ver características que son propias de reptiles. Por ejemplo, vieron que no tenían lo que se llaman arcos branquiales que ayudan a sostener y a proteger las branquias, por ende no tenía branquias, no era un pez, y tenían los agujeritos en la nariz que son las narinas. Y luego tiene huesos adentro del ojo, que eso ayuda a que no colapse el ojo al ser un ojo muy grande, y después costillas transversales. Y este tipo de aletas parecidas a las que son las tortugas lo reclasifican como un reptil que vivió en el Mesozoico, que se llama ictiosaurio y que por ahí se tiende a pensar que es un dinosaurio, pero la realidad es que no. Se define a los dinosaurios como aquellos reptiles que habitaban la Tierra y este vivía en el agua. Bien, acá tenemos lo que muestra esta vitrina, son fósiles de dinosaurios, están más aplicados a esta parte de dinosaurios. Tenemos lo que es el fémur de un dinosaurio, es un fémur chiquito porque en realidad hay fémur de saurópodos que llegan a medir más o menos 2,30 metros. Y después tenemos algunos fósiles muy característicos como piezas o pedacitos de huevos de dinosaurio,
garra de megaraptor. El museo trata de mantener proporciones, muestra cómo se vería un humano frente al dinosaurio por ahora más grande encontrado en altura, en largo, perdón, que es el Argentinosaurio winculensis, encontrado en Plaza Wincul, en Neuquén. Cuando se extinguen los dinosaurios, hay uno de estos animales que alcanzó a convivir en la parte de dinosaurios y a principios del Cenozoico, es el megalodón, que es este tiburón que vemos acá, que llegaba a medir más o menos 18-20 metros. Y como les comenté antes, los dientes de megalodón o de tiburón en general es uno de los fósiles más encontrados. En base a los dientes y teniendo en cuenta las dimensiones de una mandíbula actual, es que hay una parte de la paleontología que se encarga de hacer estas reconstrucciones. Este animal llegaba a medir más o menos 18-20 metros y se cree que su extinción se da por la competencia que empieza a tener con el tiburón blanco. Bien, lo que vemos en esta vitrina son fósiles de la provincia de Río Negro, de esta zona del Gran Bajo del Gualicho, que es una localidad cercana a Las Grutas, y datan de hace 15 millones de años. Por eso estos fósiles cuentan la historia de que hace 15 millones de años todo lo que vemos en este mapa, que es parte de Argentina, lo que está en verde clarito, quedó por debajo del agua. En Bariloche también pasa algo similar, pero es por una ingresión del Océano Pacífico en que Bariloche queda por debajo del agua y hoy en día encontramos fósiles marinos como los que mostramos acá, donde hay bivalvos, cangrejos de diferentes especies. Los encontramos en la punta del Cerro Catedral, Cerro López, Cerro Ventana. También lo que se hace es, según las especies encontradas de plantas, diferentes anfibios o insectos, hacer reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambientales en donde se llega a la deducción de que antes esta zona era más de selva tropical, donde había más temperatura y más humedad. Bien, acá llegamos a la última parte del museo, que es, cuenta un poquito más de megafauna. Este es uno de nosotros hicimos las joyas del museo, es este Quelenquén, es un ave del terror que se encuentra este fósil en Comayo. Cuando se encuentra, que fue alrededor del año 96, lo encuentra el chivo que vemos en la imagen, que se llama Guillermo. Es un fósil holotipo, que quiere decir que en base a este fósil que estamos viendo se nombra y se describe una nueva especie de la cual antes no se tenía conocimiento. Y como es la primera especie, lleva el nombre científico, como vemos acá, en honor a Guillermo, es Quelenquén guillermoy. Lo otro que vemos es una recreación hecho por un paleoartista, que lo que trata de hacer es mostrar las dimensiones de altura real que debería tener el fósil si no estuviera tan dañado como está. Por este lado vemos el primer resto fósil de megaterio que nos indica que hubo osos perezosos acá en la zona. Se encontró en el Museo Paleontológico a 6 kilómetros, muy cerquita, y data de hace 18.000 años, que es cuando ocurre la última glaciación acá. Esa última glaciación, cuando visitan Bariloche van a darse cuenta que está rodeada mucho por lagos. Los glaciares tienen zonas que son las que más avanzan, que se llaman lenguas, que lo que hacen es ir como creando depresiones, socavando el terreno, y da la posibilidad que se ubiquen en esas zonas el lago Nahuel Huapi, lago Gutiérrez, lago Mascardi. De la misma especie de Megatherium americanum vemos un adulto. Este es una réplica del original, está en el Museo de La Plata, pero fue encontrado en Comayo. También vemos una garra. Volvemos a relacionarlo con la película La Era del Hielo. Es el Cid de la Era del Hielo, claramente algún tipo de modificación tiene en la película. Y lo otro que vemos acá es el caparazón de un gliptodonte, que vemos también la cola y placas más grandes que solían posicionarse a los costados del caparazón o en las partes de la cola que tienen como alguna especie de pelota o espinas con las que hacían la lucha. Y esta última vitrina muestra animales más familiares a los que tenemos hoy en día, de grupo de notongulados, donde ahí tenemos más parecidos a los que serían por ahí un ciervito pudú pudú, que es un animal típico de la zona, una liebre mara. Trato de relacionarlo con un poquito a los que tenemos hoy en día para que sea más familiar. Después tenemos roedores, un marsupial. El último marsupial que queda acá en la zona es el monito de monte, que es muy emblemático de los bosques patagónicos. Y después tenemos acá abajo, muy interesante, que son nidos de escarabajos. El escarabajo pelotero hace los nidos con estiércol de vaca, pone la larva ahí y al ser todo materia vegetal, eso va fermentando y hace que eleve temperatura para que eclosione la larvita. Así que eso es un resumen del museo. Muchas gracias. Perfect. So I want to thank Rocio for a fantastic tour of this very important museum out in Bariloche, Rio Negro, Argentina. And if you're looking for a great place to visit, you definitely found one. Thank you so much for the interview and the tour, and have a great day. Come and visit. Bye-bye.